Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Verde y esta es una nueva edición de Autores aquí en Exitosa. Hoy nos visita Eduardo Sáenz de Cabezón. Él es matemático de profesión, pero también es difusor cultural de la ciencia, que creo que es importante que nosotros hagamos un hincapié ahí porque finalmente la ciencia es la que nos da la respuesta absolutamente a todo. Y cuando no la tienen, pues ahí vienen y surgen justamente esto que es el análisis, el intercambio de información para encontrar un punto en común. Su canal de YouTube es ampliamente visitado y tomado en cuenta, se llama Derivando, tiene más de 1 millón de seguidores y entonces es importante su presencia aquí en el Perú porque va a formar parte de un evento que creo que es sustancial, sobre todo para los jóvenes que están buscando tener mayor relación con la ciencia y la evidencia. ¿Cómo estás? Bienvenido al Perú. Muchísimas gracias, encantado de venir aquí. Bien, Eduardo, muchas gracias por estar. He tenido la posibilidad de revisar tu canal de difusión y me parece súper interesante. Bueno, para empezar, tú eres matemático, sí, y a muchos de nosotros las matemáticas a veces nos hacen temblar porque nos parecen muy difíciles, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Sí, yo creo, no solo a los jóvenes. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de las personas, casi el único contacto que tenemos con la matemática formal es en la escuela. Y ahí no sé si es que el acercamiento que tenemos no es adecuado o no sé qué ocurre, pero bueno, hay muchas razones para saber lo que ocurre ahí, pero como que de alguna forma durante la primera juventud, durante la adolescencia, porque los niños pequeños sí se sienten muy atraídos por las matemáticas, es como un juego, enseguida empiezas a ver una serie como de acertijos, pero cuando llega la adolescencia y uno siente como el fracaso, se ve expuesto al fracaso en la clase de esta, uno se siente como expulsado de la matemática, ¿no? Como expulsado de todo eso. Hay algunas personas que les ocurre esto y de hecho esto está tipificado y se llama ansiedad matemática. Y hay muchas personas que la sufren y que de hecho eligen sus estudios apartándose de todo aquello que sepa o que huela o que se acerque a matemáticas. Entonces, de alguna forma, Derivando intenta decir, mira, es que tú también eres bienvenido aquí, tú también eres bienvenida a las matemáticas, también te pertenecen a ti. Ojo, yo tengo una respuesta o una pregunta, perdón, respuesta a ese tema, porque, claro, nos alejamos de las matemáticas y decimos, bueno, las humanidades son lo nuestro, ¿no es cierto? Pero no nos ponemos a pensar que en toda actividad del ser humano están presentes las matemáticas. Sí, a mí hay un profesor colombiano que me gusta mucho, Lucho Recalde. Él dice, la matemática es contar, medir y ordenar. ¿En qué actividad humana no cuentas, no mides o no ordenas? Para saber si llegas pronto o tarde, para saber cuánta audiencia tiene el programa, para saber qué tipo de audiencia, para saber lo sofisticado que quieras o lo simple que quieras. En casi cada actividad que tenemos contamos, medimos o ordenamos, y es una forma muy humana de acercarse al mundo. De hecho, cualquier acercamiento que podamos llamar científico, por primitivo que quieras, es matemático. Vamos, yo siempre digo que somos los herederos, somos los hijos de aquellos que supieron contar, para saber si eran más o menos que los enemigos, para saber si tenían suficiente comida o no. Los que no sabían contar no sobrevivieron. Bueno, estamos ahora atravesando por un mundo más tecnológico y la tecnología tiene una relación directa con la matemática. Exacto. Hombre, no solamente en lo obvio, ¿no? La tecnología, toda ciencia se basa en la matemática como su funcionamiento, ¿no? La usa como herramienta. Pero es que ahora mismo que estamos en un mundo en el que la gestión de los datos, la gestión de la información, la gestión de las relaciones en grandes redes de comunicación, pues es el ambiente en el que vivimos, ¿no? Es casi el ecosistema en el que vivimos, pues una de las armas fundamentales o de las herramientas fundamentales para interpretar eso es la matemática, es lo que nos puede dar la distancia, ese pasito atrás que necesitamos para decir, bueno, impongamos un poquito de lógica en todo este mare magnum, si es que la queremos imponer, porque hay veces que la locura viene un poquito bien, pero sí, para poder dar pasos fijos y para podernos hacer siquiera idea de lo que está ocurriendo, necesitamos dar un pasito atrás y ahí las matemáticas son una herramienta fundamental. Bueno, los periodistas, como yo, por ejemplo, siempre hemos pensado de que lo básico era contar historias, pero las historias también tienen una construcción lógica. Claro, hombre, nosotros estamos hechos de historias, digamos, ¿no? Venimos contándonos historias desde el principio de la humanidad y así es como hemos crecido. Pero las historias que hacen, aquellos cuentos tradicionales que nos dicen cómo es el mundo y cómo somos nosotros en relación con el mundo. Hoy día, digamos, la generadora fundamental de historia, o una de las generadoras fundamentales de historia, es la ciencia, que nos explica quiénes somos y cuál es nuestra relación con el mundo, ¿no? Y esa relación no debemos perderla. A veces se distingue mucho entre cultura y ciencia. Digamos, la ciencia es cultura también. Te escuché en una charla TED justamente hablar de la historia y por qué es que te considerabas tú
un cuentista, ¿no es cierto? ¿Y ¿Sí? por qué eran importantes los cuentistas justamente para el desarrollo de las civilizaciones? Sí, es un poco lo que decía, ¿no? Nuestra presencia en el mundo, para poderla entender, la entendemos esencialmente de forma colectiva, y lo que nos ha hecho prevalecer, si quieres, como especie, es nuestra capacidad social. Digamos que dentro de todos los seres que han habitado y que habitan la Tierra, nosotros, el Homo sapiens, ¿por qué es, digamos, el más exitoso? Porque está repartido por todo el mundo, etc. Y es por la gran capacidad social que tiene. Y dentro de esa capacidad social, de gestión social del grupo, las historias son una de las herramientas fundamentales. Por eso yo abogo un poco porque la ciencia se alíe también con la forma de contar historias, porque es lo que nos hace sobrevivir finalmente. No, y además es donde genera justamente este aprendizaje, ¿no es cierto? Y esta consolidación de la identidad. Sí, hombre, nuestra identidad se construye a partir de lo que vamos aprendiendo. Diría yo que nuestro paso por la vida es incorporar las informaciones y los aprendizajes que vamos haciendo, y la fuente fundamental de aprendizaje es nuestra interacción con los demás. Digamos que nadie se puede definir aislado con respecto a los demás, ¿no? Digamos, en nuestra propia definición está la relación con nosotros. Formas, o el ser humano, el individuo está, no sé si condenado sea el término correcto, pero está forzado justamente a ser parte de una colectividad, ¿no? Sí, nosotros lo que más afecta al ser humano es la soledad. Hay esta necesidad de comunicar, bueno, es parte justamente de nuestra esencia y lo que nos hace, por ejemplo, estar por encima del resto, ¿no?, de especies de esto que es la humanidad, ¿no? Absolutamente. De hecho, hay una gráfica que puedes ver, hay una correlación absoluta entre tamaño de cerebro y tamaño del grupo que puede gestionar un individuo. Es decir, nuestro cerebro, el tamaño de nuestro cerebro y la complejidad de nuestro cerebro nos permite formar parte de grupos grandes y gestionar bien grupos grandes, y eso es lo que nos hace sobrevivir. Tú pones a cualquier otra especie fuerte, cualquier otra especie que sea inteligente, mete a 50 lobos en un autobús, ¿qué va a pasar? Mete a 50 chimpancés en un autobús, ¿qué va a pasar? Sin embargo, nosotros podemos viajar 50, 300 personas en un avión, podemos viajar juntas y no va a haber conflictos mortales habitualmente. Dependiendo, porque el mundo también ha cambiado y las ideologías y los extremos se han dividido aún más, ¿no? Y aún así es sorprendente que haya millones de personas viviendo en una ciudad y no se estén agrediendo continuamente. Es incluso sorprendente, sí. Sí, bueno, en esencia sí, ¿no es cierto? Aunque hay situaciones en las cuales, por ejemplo, esa situación no se puede alcanzar, no hay un punto medio, ¿no es cierto? Por eso es que hay guerras, ¿no? Y el mundo está en guerra. Claro. Eso es algo que todavía no lo hemos llegado a entender o no lo estamos asumiendo, es que el mundo está en guerra. Sí, de hecho hay muchos conflictos, hay mucho número de conflictos, y por supuesto cada conflicto individualmente es un desastre, es una desgracia, es un fracaso de alguna forma como humanidad. Pero también es cierto que si uno mira la historia y uno mira la progresión de la historia, nunca el mundo ha sido tan pacífico como ahora, nunca en la historia. Siempre hemos tendido a resolver, no sé si resolver es la palabra, pero a gestionar nuestros conflictos a través de la guerra o de la confrontación violenta. Y sin embargo ahora no, ahora seguimos haciéndolo, por desgracia, sigue habiéndolo, pero hay menos que hace 100 años, menos que hace 50. Quizá estamos en un punto de inflexión porque el mundo en las últimas décadas ha estado más en calma que lo que está ahora. Sí, bueno, igual hay conflictos, y eso es importante decirlo también, donde también están presentes la tecnología y las matemáticas que forman parte de todo eso que vamos viendo. Por más cruel que sea, a veces se dan estos elementos son utilizados justamente para hacer que las guerras sean no lo sé, o sea, más modernas. Sí, más eficientes. Uno quiere que los recursos empleados sean lo más eficientes posibles, ¿no? Y también en la guerra. Y de hecho la investigación científica en tiempos de guerra suele avanzar bastante. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Sobre todo en temas médicos. Sí, en temas médicos, en temas de comunicaciones, bélicos en temas también, ¿no? Sí, en temas de vehículos, por ejemplo. Sí. Bueno, uno piensa que los mundiales, por ejemplo, son puntos de inflexión para el mundo, pero no tanto así, ¿no? La tecnología bélica, por ejemplo, ayuda de alguna manera justamente o contribuye a otros espacios, ¿no? A otras ciencias. La cosa es que deberíamos decir, y no podríamos hacerlo de otra forma. Podría sonar malo, pero no sé quién dijo que eran necesarias en algún momento, ¿no? Y ojalá llegue el momento en el que no lo sea. Bueno, volviendo al tema. Entonces, he visto tu canal, me parece interesante, creo que deberían ver ustedes derivando, y me he dado cuenta de que tienes una serie de temas que manejas con mucha precisión y además que siempre hay esta sensación del individuo buscar respuestas, ¿no?
Me gustó mucho el capítulo que le dedicas al 666 y porque dices que en efecto es un número bíblico, es un número que tiene para muchos cierto significado, pero que no es del todo un significado correcto, ¿no? Bueno, sí, el 666 es un número... ¿Qué es el número de la bestia? Que es el número de la bestia, se utiliza en la gematría, ¿no? En el Apocalipsis, cuando San Juan escribe sobre la bestia, dice, va a venir la bestia como el enemigo de Cristo, ¿no? El enemigo de Dios. Él se utiliza una técnica que se utilizaba en el mundo judío, que es la gematría, que es traducir nombres o palabras con números, ¿no? Entonces, él pone un número, que es 666, que es el número que corresponde al emperador Nerón, que era enemigo del cristianismo, ¿no? Entonces, él coloca a la bestia como al imperio romano, digamos, ¿no? Como enfrentado al cristianismo. En cuanto a la corrección, parece ser que la traducción en números y letras más cercana podría ser 616, pero bueno, ahí hay una discusión. Ya el 666 está muy asentado dentro del mundo del mal. Claro, pues es que también hemos tenido parte de la cultura popular es justamente eso. Tenemos una película que se basó justamente en eso, que era la profecía, ¿no? Claro, sí. Entonces a todo el mundo, pues obviamente le ha quedado muy marcado eso. Toda esta iconografía diabólica. Además, en una generación que ha vivido muy pegada a la televisión, ¿no? Ahora ya tienes múltiples formas de poder tener conocimiento, ¿no? Cosa que antes no le era tanto así. Claro, y sobre todo, más que de tener, yo creo que lo que ha hecho la Internet y las redes sociales y las redes en general es democratizar la capacidad de producir conocimiento, entretenimiento, etc. Antes, uno para hacer un programa de radio, un programa de televisión, necesitaba sí o sí tener una productora detrás. Para hacer público un libro, necesitaba sí o sí tener una editorial detrás. Ahora no, ahora necesitas un mínimo equipo, una conexión, por supuesto hay calidades, etcétera, ¿no? Pero si tú tienes un buen mensaje y una buena forma de transmitirlo, tienes un medio. Y justamente eso es importante, ¿no? Porque creo que ahí también radica justamente la idea, ¿no?, de escucharte y de que participes de un evento aquí en Perú, y sobre todo que tenga tanta aceptación por los jóvenes, ¿no? Porque están buscando justamente eso, el modelo adecuado para poder comunicar. Y yo siempre soy de las personas que digo, claro, puedes tener toda la tecnología, lo que tú quieras, pero si no tienes un buen discurso o no elaboras un buen contenido en base al discurso o a la historia, es poco probable que generes atracción, ¿no es cierto? Es poco probable, y además es poco probable que aquello que tú hagas contribuya de alguna forma a mejorar la sociedad o a mejorar la vida de las personas, ¿no? Incluso aunque tengas mucha gente que te escuche, y a veces eso es contraproducente también, porque hay gente que tiene mucha gente detrás, por el motivo que sea, y el hecho de que te escuche mucha gente no necesariamente quiere decir que tú tienes algo que decir. Es mejor tener algo que decir y luego te escucharán las personas. Y hay mucha gente que piensa que los jóvenes no se sienten atraídos por este tipo de cosas, que van como muy superficial, a mensajes muy rápidos, muy superficiales. No. Hay muchos jóvenes siguiendo, aquí vamos a estar en estas charlas con miles de personas, hay millones de personas siguiendo Derivando, otros canales científicos, y tienen un interés genuino. Y es un conocimiento que les genera interés, que les genera afición, y lo vamos a ver aquí en Lima y lo vemos en las redes todos los días. Yo vi tu capítulo dedicado al 666, pero también el capítulo dedicado al cero. Sí. Y todas las interpretaciones detrás de un cero, ¿no es cierto? El cero es una herramienta de progreso absoluta. La humanidad ha progresado mucho gracias a esta herramienta que parece como habitual, etc. Pero los romanos, por ejemplo, no tuvieron cero. Un número cero que les permitiera hacer las cuentas adecuadas. Han sido las civilizaciones que necesitaban números grandes las que los generaron, y en la historia fueron dos, de forma independiente, que no se conocieron entre sí, que fueron los mayas y los sumerios, por otro lado. Ajá. Sí, me parece súper importante lo que cuentas y cómo comentas, ¿no? O sea, cosas que parecieran poco significativas terminan teniendo toda una gran historia detrás y son fundamentales para el desarrollo de las ciencias, pero también de las civilizaciones, ¿no? Y también en el aprovechamiento de la ciencia y de la cultura, como te decía, en nuestra vida cotidiana, porque hay veces que parece que la cultura es el arte, las humanidades, que reflejan quiénes somos y cuál es nuestro paso por el mundo, ¿no? En la ciencia también lo es. Digamos, yo soy de la opinión que es tan patrimonio de la humanidad el Partenón como el teorema de Pitágoras, porque expresa muy bien quiénes somos como humanidad. Ahora, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Fue primero el huevo. Hubo especies que se reprodujeron de forma ovípara antes de que tuviéramos gallinas. Tú sabes que esto ya creo como que se ha resuelto en el transcurso de los años, porque no se sabía exactamente cuál es el proceso de evolución que tuvimos, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es el momento del Big Bang natural, no?
Claro, bueno, el Big Bang se conoce mucho y es verdad que es una teoría a la que hemos llegado con dificultad, ¿no? Pero es lo que ocurre con las teorías físicas, ¿no? A diferencia de las matemáticas, la física lo que hace es observa el mundo, hace un modelo y ese modelo es el que sea más compatible con los datos, ¿no? Si los datos nos dicen otra cosa, hemos de cambiar el modelo. Por eso pasamos de la teoría gravitatoria de Newton a la de Einstein, ¿no? Hay cosas que no nos cuadran de todo, necesitamos otro modelo. Y sin embargo, la matemática es siempre permanente. Bueno, el teorema de Pitágoras va a ser verdad siempre, eso no va a cambiar. Claro, yo siempre me quedo muy pasmado cuando veo cosas nuevas, que creo que eso es lo que nos debe tocar a cada uno de nosotros, vivir, ¿no es cierto?, experimentar, o sea, conocer, y hay personas que se limitan a eso justamente por miedo, ¿no? Entonces, canales como el tuyo, por ejemplo, te dan respuestas. Yo soy consciente de que el ser humano siempre va a buscar respuestas, ¿no? En situaciones independientes, ¿no? Porque claro, siempre se va a ver motivado y eso es justamente lo que no deberíamos perder, la motivación por aprender. Sí, somos una especie esencialmente curiosa. Somos curiosos por naturaleza y está demostrado, hay un estudio fascinante que se hizo en Estados Unidos que empezó en los años 80 y sigue en activo ese estudio, que demuestra que el ejercicio de la curiosidad y una vida activa previene contra las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Así que no solamente es que nos guste saber, sino que saber de alguna forma nos sana. Bien, Eduardo, esta es tu primera vez en Perú, ¿no es cierto? Es mi primera y espero que no sea la última. Bueno, ya lo vas a conocer, tan diverso y tan histórico también, ¿no es cierto? Depende mucho de España, ha dependido mucho de España, y también nos ha permitido fusionarnos de alguna manera, ¿no es cierto? Parte de la identidad del peruano. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido a estas charlas que, por cierto, van a ser este sábado, ¿no es cierto? Este sábado a las 11 de la mañana. Él está viniendo para un evento muy importante que lo tenía aquí apuntado y ahora no sé dónde lo he dejado, pero ¿es el primer encuentro anual? ¿Sí? ¿De la Católica? No. Es el Encuentro Anual de Investigación y Creación 2024. Esto se va a dar en el Polideportivo de la Universidad Católica. ¿A qué hora será tu charla? A las 11 de la mañana, 11 de la mañana, sábado. En el Polideportivo, que es un escenario muy, muy grande que alberga a muchas personas. Sabes que Barack Obama estuvo ahí. Bueno, pues a esperar estar a la altura. Y estuvo completamente lleno, lo querían escuchar, entonces los chicos recibieron información muy importante, justamente uno de los líderes mundiales que vino en un año importante, ¿no? Entonces vas a estar tú también. Creo que es importante siempre esto, que es difundir la cultura, la ciencia, las matemáticas que podrían ser traumáticas para unos, pero obviamente importantes para otros. En realidad deberíamos tratar de fomentar más el uso de las matemáticas. Sí, para empezar quitándoles drama, ¿no? Y ver que uno puede disfrutar también de ellas y entrar por la puerta del disfrute de la matemática. Ahora nosotros como periodistas tenemos esa función, aprender mucho más matemáticas para entender a las audiencias, ¿no? Claro. Sí, sí, ahora mismo el periodismo de datos es fundamental en todos los países. Y ya no es nuevo, es una cosa que ya ha venido incluso hasta modernizándose cada vez más. Entonces ese es el reto para todos. Muy bien. Bien, gracias a nuestro invitado, a Eduardo Sáenz de Cabezón. Visiten su canal de difusión científica, Derivando. Es muy interesante, ustedes eligen los temas en realidad y también visiten Autores de Exitosa. Nos vemos, se cuidan.